Si usted necesita que le construyan o le reparen un órgano o un instrumento de cuerdas, le doy un consejo. Venga a la Colonia Country Club y busque el taller de una persona encantadora, el maestro Daniel Guzmán. Nos vimos hace muchos años. 15 años. Justo cerca del órgano del Auditorio Nacional. En el órgano del auditorio. Dentro, ¿cuánto mide? ¿El órgano? Sí. Uy, pues son 3 pisos con todas las flautas. Pero me acuerdo que podíamos andar entre los tubos, era maravilloso. Sí, son 6 pisos, 3 de cada lado, y tiene tubos hasta de 12 metros de altura. ¿Usted se ha encargado del órgano de la catedral? No, yo no he tenido nada que ver con ese órgano, y eso vinieron de Europa a restaurarlo. ¿De qué estados de la República solicitan sus servicios? Porque hay muchos órganos, por ejemplo, en Oaxaca. Sí, bueno, conozco a las gentes que han estado cuidando los órganos de Oaxaca, pero no he trabajado ningún órgano allá. He trabajado en Puebla, he trabajado, bueno, aquí en el Distrito Federal y en Hidalgo. Perdón la pregunta, maestro, ¿usted podría diseñar un órgano como diseña un instrumento de cuerdas? Sí. ¿Lo ha hecho? Bueno, un órgano pequeño, sí. Un órgano pequeño. ¿Cuántos tubos puede tener un órgano hecho por usted? Puede ser grande, puede ser chiquito, pero vamos, el órgano que mínimamente pues deben tener unos alrededor de, estoy haciendo la cuenta, deben ser unos, no sé, 50, 60 tubos, los más pequeños, pero hay incluso más pequeños que tienen 16 tubos, ¿no? ¿Cuántos instrumentos de cuerda puede reparar o diseñar? Bueno, todos los instrumentos de cuerda que tengan que ver cuerda pulsada, y es mi especialidad en cuerdas, pues, de familia de la guitarra, de los instrumentos populares mexicanos y los instrumentos antiguos europeos. Eso quería saber, ¿cuál es el instrumento más antiguo que usted puede reparar? Bueno, pues algún instrumento, sí, que yo pudiera reparar, algún instrumento del siglo XVI. ¿Cómo se llama ese instrumento? Una vihuela o una guitarra renacentista. Don Daniel, ¿de dónde le viene la laudería? Ay, es una historia pues que a mí me encanta platicar. Mi madre era pianista, el padre de mi madre, a mí me tocó convivir mucho con él y hacía títeres Guiñol, era una especie de Gepetto sensacional, ¿sí? Y del lado de mi padre, la influencia de él en cuanto a las cuestiones mecánicas. Y mi abuelo, padre de mi padre, el gusto por la música, tenía un gusto enorme por la música. Era catalán él. Lamento no poder conocer a su abuelo, ese que usted llama Gepetto, pero por lo menos quiero saber su nombre. Leobardo Vargas Tostado. Tengo entendido que él hacía estas máquinas, estos objetos, no sé cómo llamarlos. Son máquinas de vapor, como él fue en su vida productiva, digamos, siempre fue productivo, pero en su vida, vamos, productiva profesional, fue ferrocarrilero mucho tiempo. Y bueno, él amaba las máquinas de vapor y llegó a hacer algunas así, compraba algunas piezas, pero él las armaba todas. ¿Alguna persona de su familia antes que usted fue laudero? No, ninguno, nadie. ¿Cómo le viene la idea? ¿El interés por la música o por la belleza de los objetos musicales? Por todo, las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Siempre tuve el gusto de la música, aprendí a tocar guitarra desde muy jovencito, que 12, 13 años. Quizás. ¿Cómo aprendió? Solito, con las revistas que había antes había tocar métodos. Métodos, revistas que salían en los puestos de periódicos, con esas aprendí. ¿Sí? Y bueno, después, pues toda esta influencia de las mecánicas de mis abuelos, ambos por un lado más técnica, por la mecánica automotriz, y las cuestiones un poco más artísticas de mi abuelo materno, pues fui cayendo en eso, ¿no? Aparte de recurrir a los métodos de guitarra, ¿fue al conservatorio? No, estuve en la Escuela Nacional de Música, ahora facultad, estudiando un semestre de clavecín y anteriormente, mucho más pequeño, clarinete, pero vamos, siempre me atrajo más los instrumentos. ¿Aquí hay una escuela de laudería? En Querétaro,
Vamos, hay una escuela de laudería de Bellas Artes, pero yo no estudié en esa, yo estudié en una que hubo anteriormente también de Bellas Artes. ¿Dónde estaba? Estaba inicialmente en la Ciudadela, en el edificio donde está la Biblioteca México, pero alguna vez les llovió, se les cayeron los techos, los cambiaron al conservatorio y ahí fue donde yo cursé la carrera de laudería. ¿Qué tipo de estudiantes van a tomar la carrera de laudería? Generalmente tienen el gusto por la música, por supuesto, por la mecánica un poco también, el diseño y la madera. La madera es importantísima. ¿Sí? Alguien, un amigo de usted, dice algo muy bonito acerca de tallar madera para sacar sonidos. ¿Se acuerda usted? Sí, de mi querido amigo Antonio Caña, que vive en Alemania. Y bueno, no me acuerdo ahorita la frase exacta, pero tallar aquí está, la madera para buscar. sacarle sonidos es como estudiar las estrellas o hacer pan. O algo más simple, hacer pan. ¿Sabe hacer pan? No, sé hacer Pues instrumentos. Sería muy lindo hacer pan, claro. Yo creo que sí. Para hacer un instrumento, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de curso se lleva? Bueno, se llevan, tenemos que recurrir estudiar a la madera, Sí. las cuerdas, matemáticas, diseño. Sí. Mire, biología de la madera, tecnología de la madera. Biología de la madera, qué bonita expresión. Sí. Hay que saber cómo crecen los árboles, qué les afecta, cómo les afecta, para saber cómo va a reaccionar la madera. Pero además que es un cuando se elemento instruye. vivo. Sí, por supuesto. Aunque esté muerto el árbol, como material la madera sigue vivo porque reacciona al medio ambiente. ¿Sí? No es un plástico que se mantiene, que también se afectan, pero no se afecta tanto, que se mantiene tan estable. La madera cambia con los cambios de clima. ¿De qué año debe ser un árbol para que dé buena madera que sirva para hacer instrumentos musicales? Después de cortado, por lo menos hay que esperar unos 5 años. O, por ejemplo, cuando yo recurro a comprar la madera, y es un tablón que yo compro en alguna maderería, le pongo fecha, le pongo ¿Por qué hay que todo, esperar 5 años? Porque no seca bien la madera. Y si no seca bien, cuando uno arma el instrumento, sigue secando cuando estando el instrumento armado, y con los cambios de clima se parte la madera, se raja. Bueno, es bonito pensar que la madera es parte de un árbol y que en ese árbol hubo hojas que cantan con el viento y también pájaros. Sí, claro. Qué instrumento tan bonito. ¿Es una mandolina? No, se llama Ravel y es un antepasado medieval del violín. ¿Y por qué está en tratamiento, en curación? ¿Por qué tiene parches curitas? Curitas, sí, tiene sus curitas porque le hicimos una reparación. Este es un instrumento que yo hice hace 35 años. ¿Para quién lo hizo? Inicialmente lo hice para un grupo de música antigua de Guanajuato y después pasó a manos de un grupo de música antigua de Guadalajara. La madera es de varios tonos. ¿Cuál Sí. es esta, la más oscura? Esta es granadillo. Uh-huh. ¿Y la de atrás, donde hace la caja? Esta es caoba y esta es caoba también, nada más que aquí se oxidó más. Uh-huh. Esta es caoba más clarita. Cada pieza que tiene usted aquí es una maravilla, pero Gracias. esta me tiene absolutamente encantada. ¿Cuántas cuerdas debe tener? Son 4 cuerdas, 2 sencillas y una doble. Este es un instrumento muy interesante, su historia antigua. ¿De dónde proviene? De Irán. Y este instrumento le da origen a los sitars hindú, se llama setar, Setar. que quiere decir 3 cuerdas. ¿Sí? Aquí ya tiene 4, pero inicialmente tenía 3. Y después se convierte en la India en el sitar famosísimo hindú y da origen a otros instrumentos también y lo siguen tocando los iraníes. ¿Cómo se llama cada parte de la caja? ¿Gajo? Gajo, exactamente. ¿Cuántos debe tener esta sitar? Bueno, tiene... Es decir, ¿la sonoridad cambia según? No, eso es puro, sí debe tener la calabacita, pero pueden ser 7 gajos, 9, siempre son pares, o hay unos incluso laúdes que tienen hasta 51, ¿no? Pero eso no le afecta al ¿Qué sonido. madera une los gajos?
porque es más clara. En este caso es una madera de allá, que no me acuerdo ahorita cuál es la que utilizó él, pero aquí se utiliza mucho limoncillo, pero pueden ser otras cosas. ¿De dónde viene el limoncillo? Limoncillo de Michoacán. ¿Qué tan difícil es conseguir estas maderas? Algunas es difícil y además son carísimas, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Sí, adelante, Cristina. Y otras ya las venden cortadas, por ejemplo, para guitarras, otras las tiene uno que cortar. Yo voy a madererías de maderas tropicales particularmente y consigo tablones y yo los habilito. ¿Qué tenemos aquí? Una tiorba. Una belleza. Una tiorba, que es un laúd. Uno escucha estos nombres y piensa en otro tiempo, son de otro en tiempo. Músicos, en poetas. Exactamente. Este instrumento se utilizó desde 1600 aproximadamente a 1750 más. ¿De dónde viene? De toda Europa. Es un instrumento muy común en Europa. ¿Usted lo está diseñando? Este diseño lo hice de 1991, este es el plano. Y es en base a instrumentos originales. Siempre le estudio mucho cómo eran y a veces hago la copia exacta, pero también hago mis propios diseños respetando las características de época. ¿Diseña sobre pedido, digamos? Sí. O yo a veces los quiero diseñar y los diseño. Pero ha de ser muy bonito diseñar un instrumento cuya música uno solamente imagina. Claro, sí, así es. Sí es bonito y siempre es un riesgo. Vamos, algo que siempre digo, por mucho que uno tenga experiencia, nadie está seguro cómo va a sonar hasta el mero final, ¿no? Por supuesto, uno tiene ciertos elementos desde hace mucho para hacer que suene lo mejor posible, pero la hora de la verdad es cuando suena. Sí, pero hay algo. Uno sabe cómo suena una guitarra, Ajá. pero nadie más que usted sabe cómo va a escucharse la música que salga de un instrumento hecho por usted. Sí, yo y los que los tocan también. Sí. Ya sabemos cómo tiene que ir el instrumento. Hace un momento me dijo una cosa muy bonita. Cada madera es para algo y tiene su propio sonido. ¿Cuántas maderas trabaja usted? No sé, deben ser, una variedad de entre 20 y 30 diferentes, quizás más. La más sonora. Bueno, es la que se ocupa para las tapas, esta, que es un abeto. Los abetos de regiones altas, particularmente de Europa y de los Balcanes, son pues coníferas muy estables para producir el sonido. Además, la veta es preciosa. Es preciosa, es muy recta. Parece un pentagrama, así es, debe ser muy recta. ¿Este calado se llama celosía? No, ¿Qué es lo que yo me imagino? Bueno, es una celosía, pero en el medio se le llaman rosetones, como a los templos antiguos, ¿no? ¿Los rosetones contribuyen a la calidad del sonido o no? No, yo creo que no. Eso es algo que yo me preguntaba mucho y he hecho algunos experimentos y yo creo que no. Un instrumento con el calado o sin el calado suena igual de bien si está hecho bien por dentro, ¿sí? ¿Cuál es el árbol que le da el sonido más grave? Más grave. El más profundo, el más intenso. Híjole, pues es que puede haber varios. El abeto es uno y depende para qué se quiera también. Por eso se lo pregunto, justamente. Hay, por ejemplo, en Michoacán, en Paracho y en la región de Arpa Grande utilizan una madera que se llama tacote y que da este sonido muy profundo, muy grave. Se refuerzan mucho los graves, ¿sí? ¿Cómo se tallan las clavijas, que por cierto son primorosas? Sí, estas se tornean, es un tornito en donde uno las va tallando, ¿sí? ¿Usted hace todo? Casi todo, las cuerdas no, y algunas clavijas no, otras sí las hago yo. ¿Los planos de un instrumento musical se guardan y se firman? Sí, claro. Por lo menos yo sí los guardo y los firmo. Y ahí los tengo, por lo que se ofrezca. Tengo muchísimos planos. ¿Esos planos le sirven para reparar en un instrumento como, por ejemplo, este? ¿O no? Bueno, sí. Si uno guarda el plano de cómo lo hizo uno en ese momento, y uno, por ejemplo, este lo hice cuando yo casi empezaba, y sí tuve que cambiar unas barritas adentro, y no tengo un plano de eso. Entonces, están las barritas originales, pero si yo hubiera tenido en aquel momento la curiosidad de hacer todo el plano de por dentro, tengo un plano general, pero no por dentro, tendría más elementos.
Sin embargo, bueno, yo lo hice, ya cuando lo abre uno sabe qué hacer también, ¿no? Con los elementos que me ha dado, créame que estoy absolutamente fascinado con su trabajo. Es arte, es artesanía en la que se tejen el tiempo, la historia y, por supuesto, el sonido. Desde que vi los rosetones en esta tapa, maestro, quería conocer a quién los hace. Y usted me da oportunidad de acercarme a Pilar. Claro. ¿Es su asistente permanente? Sí, en este momento sí lleva 4 años aprendiendo aquí y se ha especializado en... ¿Nada más en los rosetones? No, trabaja todo, pero vamos, es una gran maestra de los rosetones. Le doy la tapa, no sé que se me vaya a caer, me da un poco de pendiente. No la distraigo, Pilar. ¿Cómo empezó a trabajar los rosetones? ¿Cuál es la trayectoria como estudiante que usted tiene para hacer estas bellezas? Bueno, yo estudié diseño de interiores, y después encontré al maestro Guzmán, tomé cursos con él y ya pues aprendí a hacer las rosetas porque no sabía hacer este trabajo, sabía de diseño, de estilos decorativos y eso, pero no trabajar el material. ¿Estos diseños usted los toma de algún tipo de libros, de alguna información? Algunos sí, algunos son copias históricas como este, es de un instrumento original. ¿De qué instrumento? Es una guitarra, está en el Museo de la Música de la Ciudad de París. Otros son diseños míos, como este, por ejemplo. ¿En qué se inspira? En muchas cosas, muchas veces salgo por la ciudad, esta ciudad es divina. Es maravillosa. Yo volteo para todas partes, parezco turista, ¿no? Veo y veo y veo, y en todas partes hay motivos de donde sacar inspiración. ¿Se refiere a la naturaleza, a los edificios? A la arquitectura, o concretamente el trabajo que hacen en cantera, en piedra, en las iglesias, en los vitrales también. Pero a veces se encuentra uno diseños en donde menos se lo espera. En la naturaleza también hay, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, ahora en las jacarandas. Verlas en esta temporada teñidas completamente de sus flores azules debe ser una inspiración muy grande para los artistas, ¿no? Ay, son divinas, a mí me encantan todos los... Ojalá que un día la pongan en un rosete. Ojalá. ¿De qué son los rosetes? Son de pergamino, es piel. Sí. Que se trabaja con cola y pues se cala a mano. Hay otros que son de madera, como el maestro le enseñó. ¿De madera? ¿Marfil no lo trabaja? No, nada más madera. Usted le dice, voy a querer tal cosa, tengo tal instrumento, a ver qué se te ocurre. Sí, más o menos así trabajamos. Siempre lo platicamos mucho y también vemos para quién va a ser, ¿no? Y eso importa también. Vamos a suponer que viene un músico que dice, yo hago música del Renacimiento. ¿Qué haría? Primero platico con él, qué es la idea que tiene, y le enseño las muestras que yo tengo de las que he trabajado y le hago propuestas de qué me gustaría más a mí, que me parece más adecuado para el instrumento que va a querer, o buscamos alguna nueva opción también. O a veces él también trae su propio... ¿Con qué herramientas trabaja? Principalmente con navajas. Tengo unos cortadores muy chiquitos, los acabocados, bueno, hay de todos tamaños, ¿no? Estos son de golpe, se golpean con un martillito. Y pues tengo un montón de cuchillitos así, de todos tamaños. ¿Hay alguna herramienta que usted haya diseñado para cubrir una necesidad particular? Sí, estas chiquitas. ¿Para qué sirve? Para cortar. ¿Sería capaz de hacer un instrumento completo? Mire, esto a ver. Funciona así, corta, ¿no? Ah, ya lo vi. Es como un punzón. Sí, pero con una forma. ¿Cuánto tiempo le toma hacer un rosete como este? En promedio 3 días, a veces dependiendo de la dificultad puede ser más. ¿Cuál es el tamaño más pequeño de un rosete que usted puede hacer? Como de 3x3. ¿El más grande? De 9,5. ¿Tiene un catálogo de los rosetes que ha hecho? Sí tengo. ¿Cuántos habrá hecho? Ay, no los he contado. ¿El diseño se quedó atrás para siempre? Sí, también soy pianista y dejé a un lado la música porque me gusta ¿Abandonó mucho. el piano? Bueno, toco a veces, doy clases de piano, pero principalmente ahorita lo que tiene todo mi tiempo y dedicación es la laudería. ¿A quién le da clases de piano?
Adultos mayores y a niños en la escuela. Adultos mayores, ¿por qué? Pues porque así se trabaja en la escuela y además es muy divertido. Debe ser muy divertido, debe ser muy interesante. Y para ellos es una aventura fascinante, ¿no? Bueno, pues yo aprendo mucho con ellos, ¿no? Y con los niños. Sí, también, también. Maestro, yo no sé si usted le gustaría, por ejemplo, tener una escuela de laudería. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque está muy bien la de Querétaro, pero hay aquí muchas personas que estarían felices de contar con un lugar así. Sí, bueno, la de Querétaro ya tiene, no sé, 25 años, no sé cuántos, y están especializados en el cuarteto de cuerdas, el violín, la Nada viola, más. el cello y el contrabajo, sí. Pero no hay una escuela de laudería especializada, por ejemplo, en los instrumentos antiguos, anteriores a la guitarra, históricos, ¿no? ¿Hay un museo de los instrumentos musicales? Hace No tiempo se especializado, no, se ha planteado varias veces y por varias personas, pero no ha fructificado. Hay instrumentos en museos, pero Eso. no un museo de instrumentos Pensé en un musicales. coleccionista. ¿Los coleccionistas vienen aquí? Sí, precisamente antier veía el programa que hizo con mi buen amigo Guillermo Contreras, Ajá. que nos conocemos desde hace mucho, y él viene. Alguien de viene y vez en cuando. le pregunta, por ejemplo, quiero que me haga un instrumento indígena. Sí puedo hacerlo, pero esa es otra rama también. En todo caso, prefiero que se los haga un indígena, ¿sí? Claro. En todo caso. Pero si me lo piden, sí puedo hacerlo. Nada más que siento como que invado un terreno que no es el mío, ¿no? Sí. Sí. Esta casa está llena de música por todos lados, aunque no la escuchemos. Vi que tiene una colección de CDs y de libros muy interesante. Sí, bueno, los libros son básicos para el trabajo ¿Cuál es la música que lo acompaña mientras diseña un instrumento? hoy un poco de todo. A mí me gusta mucho el jazz. Yo toqué jazz en un grupo alguna vez. ¿Cómo se llamaba el grupo? Índigo Jazz Band. ¿En dónde Sí. estaba? Pues aquí en la ciudad éramos amigos que nos juntamos, nos empezó a ir bien tocando y terminamos haciendo un grupo. ¿Hicieron alguna grabación? Hay un disco caserito por ahí, sí. Pues sería muy interesante escucharlo y cada vez que lo oyéramos pensaríamos, bueno, aquí están las manos, el talento de una persona que ha sabido tallar las maderas para sacarles toda la música que hay en su interior.